Y bueno, lo primero que quiero decir es que la clase anterior me equivoqué, porque lo que hablamos la semana anterior teníamos que hablarlo hoy, y lo que vamos a hablar hoy era la semana anterior. Generalmente no me suele pasar de que me equivoco de esta manera, pero bueno, me equivoqué, perdón, así que bueno, vamos a... Después el tema de los exámenes tienen que manejarlo con Cristian, ¿sí? Así que para la clase de hoy vamos a hablar de consecuencias, ¿sí? Y el cómo salir, el proceso, los 8 pasos de los que hablamos la semana anterior eran hoy. Así que bueno, nada, perdón. Tengo una amiga que cuando se manda una macana dice, son cosas que pasan, ¿no? Bueno, son cosas que pasan. Bien, voy a poner una presentación, ¿sí? Me enseñaban a hacer esto y estoy recontento, voy a practicar ahora. Así que ustedes serán mis conejillos de indias. Tendrán que soportarlo. Ahí está, qué emoción. Es lo mismo que siempre, pero con la imagen recorta. Nada más que eso. Bueno, vamos a hablar de consecuencias, ¿sí? Y quiero comenzar con un pasaje que está en 1 Corintios 6, del 18 al 19, muy conocido por todos ustedes, que dice, y esto es importante tener en cuenta, ¿sí? Porque esto es palabra de Dios, esto es la Biblia, ¿sí? Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta justamente porque es lo que la palabra de Dios dice para nosotros, ¿sí? Y dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es huir. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honren a Dios con su propio cuerpo. Así que lo primero que tenemos que entender en todo esto es que el pecado, el ver pornografía, que es pecado porque es inmoralidad sexual, tiene un efecto sobre mí. Tiene un efecto concreto sobre mí y tiene un efecto concreto en lo espiritual. Ver porno nunca es gratis. No es inocuo, no es neutral. No podemos ver pornografía y pretender salir ilesos. Tener la ilusión de que uno puede ver pornografía y salir sin que lo afecte de ninguna manera es como subirse a un trampolín, empezar a saltar en el trampolín y tirarse a una pileta llena de agua y querer salir seco. Si yo me tiro a la pileta llena de agua, voy a salir mojado. Si yo consumo pornografía, no voy a salir ileso, voy a salir manchado. Esa es la realidad. La pornografía no, consumir pornografía no es gratis, siempre trae consecuencias. Entonces, lo quieras o no, lo creas o no, te guste o no, la pornografía nos afecta, nos pudre, nos corrompe. El tema es que las consecuencias que trae la pornografía muchas veces no son vistas, no son traídas a la conciencia, justamente porque el placer que genera el consumir pornografía hace que no podamos ver más allá justamente del placer. La pornografía de alguna forma nos ciega, nos desenfoca. Y si a esto le sumamos que nosotros como seres humanos vivimos con la constante búsqueda de minimizar el dolor y maximizar el placer, hace que justamente nos entreguemos mansamente a las manos del oscuro mundo porno. ¿Por qué? Porque el mundo porno nos ofrece placer inmediato. Y entonces en esta búsqueda de minimizar el dolor y maximizar el placer es justamente cuando nosotros nos entregamos. Y no nos detenemos a pensar en las consecuencias. Las historias de familias rotas, de sueños postergados o destruidos, ministerios destruidos, producto de cosas como la pornografía, son el crudo testimonio de lo que hace esto en la vida de las personas. La pornografía destruye la vida de las personas.
La pornografía vuelve esclavos, transforma en esclavos a aquellas personas que corren a sus brazos. Una persona que mira pornografía, aunque crea que está bien, es un esclavo. Y es muy triste que siendo esclavo, la persona se crea libre. La palabra dice en 1 Corintios 6:12, ustedes dicen que se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y la realidad es que cuando una persona mira pornografía, se vuelve esclavo de la pornografía. Vamos a hablar de 8 consecuencias del consumo de pornografía. ¿Son 8 solamente las consecuencias que tiene la pornografía sobre las personas? Hay un montón, pero yo voy a hablar solamente de 8 consecuencias. La primera, y es una de las más importantes de todas, es que la pornografía destruye nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ver porno y estar bien con Dios es mentira. Eso no existe. Esto ya lo dijimos en semanas anteriores, ¿sí? Ver porno y creer que uno está bien con Dios, eso no existe. Cuando la persona empieza a consumir pornografía, primero que el consumo de pornografía es el resultado de que la persona se empezó a alejar de Dios. Consume pornografía y sigue en esta espiral descendente, alejándose cada vez más de Dios. Entonces la persona ya no busca a Dios, si lo hace es solamente un acto religioso, empieza a sentir que Dios ya no lo va a usar, se siente cada vez más lejos de él, y de hecho la persona se está alejando cada vez más de él. La persona empieza a perder su capacidad para adorar a Dios. Y una de las cosas que hace la pornografía, y esto es tremendo, es que mata la pasión por Jesús en las personas. Mata la pasión por Jesús, mata la pasión por las almas, antes que alguno se desespere porque Jesús no tiene acento y pasión tampoco. Tranquilos, este PowerPoint lo hice antes de que mi amiga Celeste me rete y me diga, aunque sea en mayúscula, tenés que ponerle los acentos. Bueno, ya está, yo me di esa licencia porque como está en mayúscula, algunas personas lo hacen así, dije, bueno, ya está. Pero bueno, no se preocupen, no puse ningún acento en ninguna palabra, ¿está bien? Así que aquellos que tienen una especie de fanatismo por el lenguaje, tranquilidad. ¿Sí? Mata tu pasión por Jesús, mata tu pasión por las almas. Y esto es tremendo. Jesús de alguna forma se diluye en una simple relación. Lo espiritual pierde sentido. Los momentos de adoración son solamente canciones. Y yo no estoy diciendo que adorar a Dios sea solamente cantar canciones, porque todo lo que hacemos de alguna manera se transforma en un acto de adoración. Un acto de adoración al Señor o un acto de adoración a Satanás. Pero hablo específicamente de los tiempos en los cultos, ¿no? Cuando nosotros tomamos un tiempo para adorarlo a través de las canciones. Bueno, en esos momentos, para la persona que mira pornografía, la adoración son solo canciones. Los mensajes a la persona lo aburren y empiezan todos los cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona paulatinamente se va volviendo una persona religiosa. Empiezan todos los cuestionamientos a los líderes, a los pastores, a la iglesia, al sistema, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando las personas empiezan a pegarle a la iglesia, ¿no? Y como que se salen de la iglesia, como si no fueran la iglesia, y hablan del sistema, hablan de que todo está mal, de que son todos religiosos. Lo más probable es que esa persona sea una persona religiosa. Empiezan a cuestionarse todo, los sermones, las canciones, el propósito mismo de la iglesia. En definitiva, lo que le pasa a la persona es que se le apaga el espíritu, su alma se le oscurece. Y pasa algo muy interesante, y es que sus pensamientos, ¿sí? Lo que la persona empieza a pensar de manera cotidiana, las cosas que le empiezan a interesar, dónde empieza a poner el foco, su atención, sus actitudes. ¿Qué es una actitud? Una actitud es una tendencia a actuar, ¿sí? Una persona que tiene determinadas actitudes tiene determinada tendencia a actuar de determinada manera. Entonces cambian los pensamientos, cambian las cosas que le interesan, cambian las actitudes y en definitiva cambia el comportamiento. La persona ya no experimenta su presencia ni su poder, pierde el gozo,
Y hay algo muy interesante. Yo recuerdo cuando le dije que sea Jesús en Pascua de 1998 y empecé a relacionarme con el Señor, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención era la sensación de paz que yo experimentaba en reuniones, cuando estaba con Él, paz, ¿no? Gozo. Y eso de a veces por ahí llorar en su presencia y uno desahogarse, bueno, todo eso empieza a perderse, empieza a diluirse. La persona comienza a dejar de ser consciente de que Dios, de que el Espíritu Santo, como decía la palabra que leíamos al principio, el Espíritu Santo que vive en nosotros, la persona empieza a perder conciencia de que el Señor está dentro de él. Y lo que empieza a surgir claramente es el viejo hombre, la vieja mujer. Para aquellos que son líderes, que tienen algún tipo de influencia sobre la gente, de alguna manera es como que empieza a surgir en ellos la idea de que, bueno, ¿y con qué cara los miro? Después de haber consumido, después de estar durante meses consumiendo. Con el tiempo, bueno, uno también se va acostumbrando y entonces ya casi que ni siquiera le molesta. A la persona a la hora de orar le cuesta más, todo le cuesta el doble, las ganas de luchar, por supuesto, van menguando, se van diluyendo, y empieza o sigue experimentando un fuerte deseo de entregarse de forma definitiva al pecado. ¿Sí? Lo que hace la pornografía es nublar a la persona, la absorbe, la bloquea. Y esto es muy interesante, porque para aquellas personas que no miran pornografía, esto quizás no tenga sentido, pero para aquellas personas que sí miran pornografía, realmente se les nubla la mirada. Están absorbidos por la pornografía, están bloqueados, no pueden salir de ahí, les cuesta horrores. No pueden ver con claridad porque la pornografía cautiva su vida, cautiva sus pensamientos, le trunca el desarrollo personal. Por supuesto que Satanás al principio va a intentar convencer a la persona de que ver pornografía es maravilloso, es lo que necesita, que tiene que hacerlo, y cuando lo hace Satanás es hacerlo sentir la peor basura del mundo. Entonces, en este proceso la persona poco a poco, paso a paso, va saliéndose de carrera. Y lo triste en todo esto es que, no sé si conocen ese ejemplo que constantemente se da de la rana que meten en la olla y la van calentando poco a poco, que van subiendo la temperatura de 1 grado por minuto hasta que llega un momento en que la rana termina hervida porque no percibió el aumento de temperatura porque fue muy paulatino. Bueno, en este caso pasa lo mismo. La persona empieza a no ver los pequeños cambios que van produciéndose en su vida, y cuando levanta la mirada se encuentra ahí entre medio del chiquero rodeado de cerdos. Porque muchas veces no es algo que se produce de forma abrupta, es algo paulatino, algo que va siendo gradual. Otra de las consecuencias del consumo de pornografía, la consecuencia número 2, es que la pornografía le abre una puerta a Satanás. Una de las cosas que decimos siempre, tanto cuando hablamos del abrazo a la pornografía como del verdadero amor espera, es que nuestras decisiones son herencias. Mi esposa es hija de un hombre que fue alcohólico, ya falleció, y son 14 hermanos, son muchos hermanos. Y mi esposa sufrió el alcoholismo de su papá, y todos los hijos se fueron de la casa gritándole al padre: yo no voy a ser como vos. La realidad es que todos y cada uno de ellos, o por lo menos la mayoría de ellos, o son alcohólicos y se casaron con una mujer alcohólica o con un hombre alcohólico. Porque las historias se repiten. Porque si no metemos un alto, nosotros repetimos lo que heredamos. Nuestras decisiones, las buenas y las malas, son una herencia. Y siempre le digo a los chicos que si vos soñás que tus hijos sean adictos a la pornografía, lo mejor que puedes hacer es ver pornografía. Cuando una persona mira pornografía, lo transforma en una herencia. La pornografía le da derecho a Satanás para intervenir en nuestra vida, en nuestro ministerio,
en nuestra familia, en nuestro futuro, en el futuro de nuestros hijos. Cada vez que una persona decide ver pornografía, se ata espiritualmente. En 2 Corintios 10, del 3 al 5 dice, pues aunque no vivimos en el mundo, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Nosotros tenemos que trabajar en la vida de las personas derribando las fortalezas espirituales que se generan en la mente de las personas producto del consumo de pornografía. Porque cuando la persona mira pornografía, empiezan a generarse ataduras, fortalezas espirituales en la mente de la persona. La pornografía afecta las emociones de la persona. Un estudio en Estados Unidos demostró que el 75% de los adictos a la pornografía evaluó seriamente el suicidio como una opción. La absoluta gran mayoría de las personas que vieron pornografía pensaron seriamente en suicidarse. Las personas que son adictas, perdón. Y para aquellos que somos cristianos, ver porno también nos destruye emocionalmente. Vos imaginate cómo se siente una persona que mira pornografía. Se siente sucia, se siente un hipócrita, se siente avergonzado, siente que tiene una doble vida, y de hecho la tiene. Una cara dentro de una cara para la iglesia y una cara en la intimidad. La culpa la aplasta a la persona, y por supuesto en este sentido entra una especie de parálisis espiritual. Y si la persona intentó salir y no pudo, intentó salir y no pudo, intentó salir y no pudo, lo que le pasa a la persona es que lo embarga un fuerte sentimiento de fracaso y frustración. ¿Para qué voy a seguir intentando? La persona empieza a desear abandonar la lucha. Soy un desastre, jamás voy a salir de esto. Este constante tropezar y perder por goleada todos los partidos no hace más que aniquilar el respeto y la confianza en sí mismo. La persona termina destruida en sus emociones. La pornografía en un principio se ofrece como una salida frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la frustración, frente a la tristeza, frente a todas esas cosas que a las personas les pasa. Sin embargo, el estado posterior al consumo es peor que el inicial. Si de alguna forma el detonante fuera tristeza, luego de consumir se siente más triste. La depresión es muy común en los adictos. La persona se desespera, se altera su estado de ánimo, la persona realmente se vuelve loca. Loca no en sentido de que es loca literal, pero empieza a cambiar la persona, cambia su humor, tiene una necesidad desesperante de consumir. Y lo que le sucede a la persona que mira pornografía y que tiene cierto grado de consumo, es que siente que no lo puede soportar, que tiene que ir corriendo al consumo de pornografía. Es como que vive una especie de realidad paralela, un micromundo, donde rigen otras reglas. Rige la regla de la urgente satisfacción, de nada de control. Una persona que mira pornografía es como que en ese momento en el que está, digamos, con toda la potencia del porno haciendo presión sobre él, es como que la persona se desconoce porque se desespera, porque verdaderamente es una adicción. Entonces, luego del consumo, aquella razón inicial, excusa o detonante que arrastró al mundo porno, que le arrastró al mundo porno, se hace más grande. La tristeza, la soledad, la angustia, el enojo, se incrementa. La espiral depresiva se acrecienta, se nutre de sí misma, robusteciéndose, haciéndose implacable y ganando en la mente de la persona la imagen de que es invencible. Esta sensación se le genera a la persona. Jamás voy a poder caer, y sobre todo porque intentó y cayó, y todas esas caídas sistemáticas que se produjeron en la persona, lo que hacen es generar la sensación de que esto no lo va a poder superar nunca. Con la autoestima totalmente por el piso,
se profundiza su complejo de inferioridad y la persona termina perdiendo su dignidad, se rinde, se entrega, se encierra y se niega la posibilidad del cambio. Y muy tristemente, la persona empieza a bloquear la ayuda externa. Entonces, por un lado bloquea la ayuda externa, pero por otro lado, la persona disimula su condición. Otras consecuencias de la pornografía es que modifica la manera de pensar y la manera de actuar de las personas. Voy a pasar este pasaje, ¿sí? Esto lo voy a pasar largo, ¿sí? La persona aprende de la pornografía. Todo lo que la persona sabe de sexo, lo sabe porque lo aprendió en el mundo porno. Hace unas clases atrás hablaba de que cuando lleguemos al año 2050, el 95% de la población viva para ese entonces habrá sido educada en materia sexual a través del mundo porno. Y es muy interesante el hecho de que todo lo que una persona sepa de sexo se lo deba al oscuro mundo porno. Porque eso significa que va a modificar, va a alterar su manera de pensar y su manera de actuar. La persona empieza a perder el control de lo que ve y lo que piensa. Miren, para una persona que ve una pornografía, todo se traduce en sexo. Cualquier gesto, cualquier comentario es traducido, es decodificado en la mente de la persona como algo erótico, como algo pornográfico. La persona empieza a perder el control de lo que ve. ¿Vieron esas personas que no pueden dejar de mirar a otras personas? Y no hablo de mirar de forma normal, me refiero de mirarla con intención erótica, mirarle las partes privadas, por ejemplo. Pasa una persona y le pasa el escáner. Bueno, es muy probable que esa persona esté consumiendo pornografía. No puede controlar no puede controlar su manera de pensar y su manera de actuar, no puede controlar sus ojos. No puede entablar una relación normal con una persona del otro sexo, porque empieza a charlar, empieza a observar, empieza a charlar e empieza a imaginar. Lo sexual para esta persona se vuelve una obsesión. Hace unos años fui a dar una charla a una iglesia cercana a la mía, y recuerdo que unos chicos se acercan y me piden charlar, entonces nos juntamos a hablar en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Y me viene a hablar de que él quería volver con su novia. Y entonces empieza a hablar, y entonces en un momento determinado, Dios me pide que le pregunte, ¿y cómo estás con el tema de la pornografía? ¿Cuándo fue la última vez que viste pornografía? Y entonces la persona se queda impactada, porque no tenía nada que ver con nada lo que él me estaba comentando y el tema que yo estaba sacando ahora a la luz. Que no, que sí, que no, que sí, que qué tiene que ver. La cuestión es que, para hacerla corta, esta persona miraba pornografía 5 veces por semana. Entonces le dije, mira, claramente el tema de tu novia la vamos a tener que dejar en stand-by, esto metelo en el freezer, vamos a trabajar este tema. La segunda reunión que tuvimos, él me comenta que, bueno, cuando salía con amigos, con amigas, él era el que llevaba el auto, y entonces muy generosamente un día llevaba a una chica a la casa de ella, no a su casa, sino a la casa de ella, la alcanzaba a su casa, otro día llevaba a otra, otro día a otra, y entonces la pregunta casi que se caía de maduro. Y le pregunté, ¿y con cuántas de tus amigas te acostaste? No, Guy, pero ¿qué me decís? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué te pensás que soy? Yo, no, pero contestame de verdad, ¿con cuántas te acostaste? Con ninguna, Gaby. ¿Con qué me estás preguntando? No me estás entendiendo. Te estoy preguntando con cuántas te acostaste en tu mente. Y la respuesta fue con todas. Charla va, charla viene. Claro, en su mente se acostaba con todas las personas. ¿Por qué? Porque no podía controlar sus pensamientos, porque el porno intervenía en sus relaciones. Estamos trabajando con un chico que es ministro de adoración. Hace ya como un año que él de alguna manera se corrió el ministerio y cae sistemáticamente, ¿no? Y entonces, en una reunión que tuvimos con su pastor y la persona que es de nuestro equipo, le pregunté, porque el pastor quería que vuelva a dirigir la adoración. Entonces le digo, mira, no está en condiciones de hacerlo. Y entonces le pregunto delante de su pastor si, cuando él estaba dirigiendo la alabanza, le aparecían en su mente pensamientos eróticos, pensamientos pornográficos.
Y ustedes van a decir, no, pero está dirigiendo la adoración, esto no pasa. Y yo me quedé helado cuando me dijo, sí, siempre me pasa, todo el tiempo, incluso en el medio de la adoración. No es que él está, digamos, como con el resto de la gente cantando, no, él dirigiendo la adoración en la iglesia, se le pasaban pensamientos eróticos, pensamientos pornográficos. La pornografía, de alguna manera, interviene en la mente de las personas, modifica la manera de pensar y la manera de actuar de las personas. Nosotros hoy, lamentablemente, estamos asistiendo a la generación de un nuevo tipo de persona, un nuevo sujeto social. Nosotros hoy somos de alguna forma testigos del surgimiento del hombre porno. El hombre porno, el hombre porno no acaricia, el hombre porno golpea. El hombre porno no besa, el hombre porno asfixia. El hombre porno no abraza, el hombre porno solo penetra. El hombre porno no ama, el hombre porno usa. Y yo soy consciente de que esto, para muchos de ustedes, como que no les hace sentido. Como que esto no llega de alguna manera a ser entendido cabalmente. Porque si vos no ves porno, esto no se logra entender. Pero quiero explicarlo con un ejemplo. De estos tengo un montón de ejemplos. Hace 2 o 3, no, unos 3, 4 años, estaba hablando esto en un congreso, termino de hablar y me voy al fondo del auditorio. Y entonces se acerca una señora de unos 55 años y me dice, Gaby, todo lo que dijiste es así tal cual. Es más, yo estoy divorciada porque mi esposo era adicto a la pornografía. Y me cuenta que cuando tenía intimidad sexual, el esposo la agarraba de los pelos y la ahorcaba. Y de alguna manera ella eso lo pudo llegar a soportar. Cuando dijo, bueno, esto basta, se termina acá. Cuando descubrió que su esposo abusaba sexualmente de sus 3 hijas. Y me contó que con la más grande de ellas, hoy formó una pareja, el papá con su hija formó una pareja y tuvieron una hija, o sea, papá y abuelo al mismo tiempo. Esto es lo que hace la pornografía. Para el hombre porno, la violencia, el sometimiento y la humillación no es simple placer, es necesidad. El hombre porno necesita ser violento, necesita humillar, necesita someter. Esto es lo que produce la pornografía. La pornografía enseña al hombre cómo tener intimidad sexual. Y ahora vamos a hablar de lo que sucede en el matrimonio, ¿sí? Pero quédense con esto. El hombre porno no acaricia, el hombre porno golpea, el hombre porno no besa, el hombre porno asfixia, el hombre porno no abraza, el hombre porno solo penetra. Para el hombre porno, el sexo sin perversión no tiene gusto a nada. El hombre porno no puede disfrutar de una caricia, no puede disfrutar de mirar a los ojos a su esposa, no lo puede superar, no puede disfrutarlo. El hombre porno necesita ser perverso para poder disfrutar. Y yo no estoy hablando de que la pasión no sea buena, me parece que la pasión es algo fantástico dentro de la intimidad sexual, pero pasión sin amor, si la pasión no está sustentada en el amor, es perversión. Entonces, está todo fantástico con la pasión, pero la pasión tiene que estar asentada en el amor. Y de la mano de esto, la pornografía destruye el matrimonio. Una sexóloga española, Cari Clewett, dice que la relación matrimonial es dinámica, que nunca se mantiene en el mismo estado. O se están alejando o se están alejando uno del otro. Pero nunca es estática, no es algo rígido. Y lo que hace la pornografía justamente es separar al esposo de la esposa. Lo separa. La pornografía es infidelidad. Hace muchos años estuve en un campamento de jóvenes y entonces termino de dar una de las charlas y se acerca un chico y me dice, Gaby, ¿qué pensás de los juegos de roles? Y entonces le digo, bueno, contame. Y me dice, mira, yo me disfrazo de policía
y mi esposa se disfraza de colegiala. Colegiala, no sé si se entiende allá, pero colegiala, por lo menos en Argentina, es la adolescente que va a la escuela secundaria, a la prepa, como dicen en algunos países de Latinoamérica, y que usa un uniforme con pollera corta, camisa, etc. Bueno, pollera corta es en el imaginario pornográfico, ¿no? Y entonces le digo, o sea que vos engañás a tu esposa. Digo, no, 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 yo me acuesto con mi esposa. No, vos engañás a tu esposa. No, ¿cómo que engaño a mi esposa? No, yo no la engaño. Sí, porque vos no te estás acostando con tu esposa. Digo, por si a alguno le parece fantástico el hecho de practicar los juegos de roles, pónganse a pensar en lo siguiente. Yo le dije, vos no te acostás con tu esposa, vos te estás acostando con lo que tu esposa representa. En cierto sentido, de alguna manera, vos te estás excitando con una menor de edad. ¿Que tu esposa no te alcanza, que tenés que disfrazarla? La cara del flaco era como que está impactado. Y le dije, es más, a tu esposa la excitan los policías. Y ahí se desmayó, ¿no? Entonces, el porno destruye el matrimonio. El hombre pierde cuando el hombre ve pornografía, pierde el deseo sexual por su esposa. ¿Por qué? Bueno, porque tiene expectativas irreales, ¿sí? Vive con la idea de poder revivir lo visto en el video pornográfico, y de ahí la obvia frustración, porque la esposa no es una actriz porno. De ahí la obvia insatisfacción sexual, porque la esposa claramente no es como las modelos porno. Las actrices pornos, en líneas generales, por ejemplo, en cuanto a lo estético, no tienen lo que el resto de la humanidad sí tiene. Un poco de pancita, quizás celulitis, alguna estría. En cambio, en el mundo porno, que son generalmente mujeres muy jóvenes y seleccionadas, todo está en su lugar, con gran volumen, y aparte su esposa no se comporta como una actriz porno. ¿Y qué quieren los hombres? Los hombres quieren justamente que sus esposas sean y se comporten como las estrellas porno. Una frase en Argentina absolutamente diabólica, porque es muy diabólica esta frase, dice que la mujer tiene que ser una prostituta en la cama y una dama en la calle. Y esto es diabólico, porque yo no me imagino a mi esposa como una prostituta en mi cama. Una dama en la calle, por supuesto, pero una prostituta en la cama, no, no. Bueno, esa es una idea pornográfica. Es una idea absolutamente pornográfica. Entonces, ¿qué es lo que quieren los hombres? Bueno, cuerpo, actitud y comportamiento al servicio del hombre. Entonces, cuando se encuentra con la realidad que la mujer no es una actriz porno, que no tiene, a ver, puede ser que la mujer no tenga cada vez que tenga intimidad sexual un orgasmo. Y cuando tiene un orgasmo puede ser que no grite desaforadamente como gritan las actrices pornográficas. Entonces, pero esto no es como lo que yo conocía que sucede en la realidad. No, porque en la realidad las mujeres no son actrices porno. Entonces, lo que empieza a suceder al hombre, en que empieza a tener mayor placer en ver pornografía que en estar con su esposa. Porque es más fácil, porque no tiene que trabajar, porque la pornografía siempre tiene ganas, porque siempre le pone onda, porque la pornografía no está en la ausencia de ganas, no hay dolores, no hay periodos, no hay cansancio, no hay mal humor, no hay estrés. La pornografía responde perfectamente a las fantasías y expectativas perversas de los hombres. La carta del oscuro mundo porno al hombre. ¿Tu esposa no te satisface? ¿Parece no desearte? ¿Se niega? ¿No te disfruta? Acá estoy. Yo te doy todo lo que tu esposa no puede darte. Hago todo lo que me pidas. Siempre estoy dispuesta, siempre fogosa, entregada y sedienta de vos. Deja a tu esposa. ¿Para qué seguir intentando? ¿No ves que no le importás? ¿No te das cuenta de que cuando terminás, cuando eyaculás, cuando llegas al orgasmo, lejos de estar pleno, feliz y satisfecho, estás enojado, con bronca y frustrado? ¿No es más sencillo entregarte a mí? Yo no te pido nada y te ofrezco todo lo que soñás, sin esfuerzo y sin demandas.
todo lo que estoy hablando está puesto desde la óptica del hombre como el hombre que consume, ¿sí? También hay mujeres que consumen, pero la realidad es que son más los hombres que las mujeres quienes consumen. Y también la mujer pierde el deseo sexual por su esposo. ¿Por qué? Y porque una mujer que descubre que su esposo mira porno, se rompe. Siente que realmente lo está engañando, y de hecho lo está engañando. Ante el descubrimiento del consumo, la intimidad en la cama se ve afectada. De hecho, puede ser que la mujer por mucho tiempo no quiera tener intimidad sexual. El mensaje es claro y contundente. Cuando un hombre mira pornografía, el mensaje que le da a su esposa es absolutamente claro. Me excito con otra persona, prefiero ver pornografía a estar con vos. Y esto es devastador para la mujer. Lejos de generar lo que en realidad debería generarle el hombre a la mujer, que es seguridad, compañerismo, amor y demás, lo que hace es generar inseguridad a su esposa. Todo lo contrario a lo que nosotros como esposos deberíamos generar a nuestra esposa. Y entonces surgen todas las dudas de parte de la mujer, ¿no? ¿Hasta dónde habrá llegado? ¿Habrá estado con otra mujer? ¿Habrá visto pornografía infantil? ¿Habrá visto pornografía homosexual? Cada vez que tengan intimidad sexual, ella se va a preguntar, ¿está acá conmigo o está en su mente con otra persona? ¿Esto que está haciendo ahora, esto que me pide hacer, es por amor o es porque lo vi en un video porno? La pornografía se graba en el corazón de la mujer, se graba. Le va a ser muy difícil sacarse de la cabeza eso, sobre todo cuando tenga intimidad sexual. Lo va a tener presente en la cama y sobre todo ante determinados comportamientos. La intimidad sexual en el matrimonio se ve realmente afectada. Y la mujer, aunque no sea responsable del consumo de pornografía de su esposo, se siente responsable, porque empieza a pensar que no es suficiente. ¿No le alcanzo? ¿Que mi cuerpo no le gusta? ¿Ya no me ama? ¿Por qué se fue detrás de la pornografía? La pornografía destruye a la mujer. La mujer se siente rechazada, desvalorizada. Yo no sé si acá entre ustedes hay mujeres que descubrieron que su esposo mira pornografía. Y si esto sucedió, muy probablemente esto que está acá sea algo con lo que realmente te identificás. Una mujer que descubre que su esposo vio pornografía, se siente rechazada, desvalorizada, no respetada, usada, cosificada, traicionada, avergonzada, insegura, violentada, lastimada, abusada, no se siente amada. Se ve realmente desfavorecida en relación a las mujeres porno. Siente que no puede competir con eso. La pornografía muestra a una mujer que desea ser penetrada todo el tiempo, que siempre están dispuestas en cualquier momento, que siempre tienen orgasmos, que tienen múltiples orgasmos. Y la realidad es que eso no sucede. Hay mujeres que cada vez que tienen intimidad sexual tienen orgasmos, pero muchas no. Es más, hay mujeres que nunca experimentaron un orgasmo, por ejemplo. Los hombres quieren que la mujer, por ejemplo, los hombres creen que la mujer quiere ser penetrada constantemente y rápidamente, y lo que no entienden es que eso fue incorporado a través del consumo de la pornografía. Porque en la intimidad sexual, la parte del cariño, de los besos, de los mimos, de los abrazos, eso es fundamental, pero la pornografía rechaza todo eso. La pornografía plantea una relación sexual que excluye a Dios. Ahora, en una relación sana, una relación sexual sana, Dios está presente. Arruina la intimidad, deja de ser tridimensional, alma, cuerpo y espíritu, para ser de una sola dimensión. Lo único que importa es el aspecto físico. De hecho, y creo que esto lo dije en otras clases, si uno tuviera que hacer un gráfico que represente a la pornografía, lo que uno va a ver es que la relación del hombre no es con una mujer con sentimientos, con expectativas, con sueños. No, es la relación con un cuerpo, y ni siquiera con un cuerpo, es con un cuerpo mutilado. Es la relación de un hombre con la vagina, con el ano, con los glúteos, con los pechos y con la boca.
Lo que hace la pornografía es anular los deseos normales de los hombres, los cuales ya no se disfrutan, y despierta un deseo desmedido por conductas no sanas. Hace un tiempo, hablando con un esposo que miraba pornografía, él quería tener sexo oral con la esposa y la esposa no quería. Y entonces, aunque la esposa llegaba al orgasmo y la esposa realmente disfrutaba, cuando la esposa llegaba al orgasmo, él se frustraba y le daba bronca. ¿Por qué? Porque él quería tener sexo oral. Entonces la pornografía le metió en su cabeza, yo no es que esté en contra del sexo oral, todo lo contrario, pero lo que hace es generarle la idea de que solamente eso me va a satisfacer y no puedo disfrutar de acariciar a mi esposa, de verla tener un orgasmo. No hay nada más hermoso para un hombre que no está pervertido que ver a su esposa teniendo un orgasmo, como no hay nada más hermoso para una mujer ver a su esposo estallando en éxtasis en un orgasmo. La pornografía aumenta la conducta agresiva de los hombres, ¿sí? Y entonces empieza a suceder lo siguiente, ¿no? Hay una, esto es lo que pasa, ¿no? Un hombre ve pornografía y entonces aparece el deseo de determinadas prácticas. Por ejemplo, sexo anal, ¿sí? Quiero decir rápidamente y de manera muy directa que estoy absolutamente en contra del sexo anal. No quiero decir con esto que no haya mujeres que puedan llegar al orgasmo a través del sexo anal, pero la realidad es que la cantidad de personas que llegan a un orgasmo a través del sexo anal es ínfimo, ínfimo. La realidad es que la mayoría de las mujeres que son penetradas a través del ano no se sienten amadas. Todo lo contrario, se sienten usadas, abusadas, todo lo que dije anteriormente. Entonces, cuando un hombre consume pornografía, aparece en su mente la idea de determinadas prácticas que son llevadas a intimidad sexual. Y si el hombre no puede llevar a la práctica porque es rechazado por su esposa, lo que aparece en él es rechazo, insatisfacción y frustración, que de alguna manera lo vuelven al consumo de pornografía para poder satisfacerse. Si por el contrario la mujer accede, es la mujer la que se siente de esta manera, rechazada, insatisfecha y frustrada, abusada, no valorada también. Y el hombre también se va a sentir así, porque al ver que la mujer no goza como muestra el material pornográfico, se va a sentir de esta manera. Otras consecuencias es que la pornografía corrompe la vida de las personas, las vuelve insensibles, ¿sí? Los hombres que miran pornografía se vuelven paulatinamente cada vez más agresivos. Les enseña a los hombres a ir directamente, por ejemplo, a la penetración, dejando de lado el cariño, el juego previo. Le enseña al hombre que a la mujer le gusta el sexo de esa forma. Y aquellos que están avanzados en su adicción comienzan a hacer cosas que pensaron que nunca harían. Por ejemplo, ver pornografía infantil. Ninguna persona empieza a ver pornografía con la idea fija de ver pornografía infantil, pero con el tiempo, a partir del consumo, la persona empieza a degenerarse paulatinamente y puede tranquilamente no solamente ver pornografía infantil, sino también transformarse en el mismo abusador. En esta búsqueda desesperante de placer e insensibilizado por el material pornográfico, la persona empieza a asumir cada vez más riesgos y a ver contenidos cada vez más oscuros, más perversos y más siniestros. Entonces no solamente podría ver y justificar un abuso, sino que podría ser el mismo abusador. Y esta placa para mí es tremenda. Esto es lo que hace la pornografía. Entrena el cerebro, prepara el cerebro, lo condiciona, lo entrena, lo prepara y lo condiciona para ver, aceptar, necesitar y demandar. No solamente que ve, no solamente que lo acepta, lo necesita, sino que va más allá y demanda. Es una demanda en la persona. Lo busca, lo exige. Prácticas cada vez más perversas, más oscuras, más siniestras. La pornografía se graba en la mente de la persona. Aunque la persona no quiera,
no va a poder librarse de esas imágenes, por lo menos por un tiempo. Yo creo que la única forma real de poder liberarse de las imágenes pornográficas que arremeten en la cotidianidad de la persona es con una intervención sobrenatural del Señor y un trabajo muy fuerte de parte de la persona. Porque la pornografía se graba en la mente de la persona, lo visita a diario, lo sorprende en medio de un pensamiento, asoma en momentos inesperados, tiñe sus pensamientos, aflora en cuanto establece una relación con una persona del otro sexo. Está todo el tiempo ahí. Se graba en la mente. ¿Por qué? Porque hay una hormona, un neurotransmisor llamado epinefrina, que está asociado a los procesos de aprendizaje y es lo que se dispara para grabar esa imagen en la mente. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las explosiones en el Líbano. Había un barco en el Líbano que no sé qué producto químico tenía, que en un momento determinado explotó y había mucha gente que estaba filmando. ¿Se recuerdan esas imágenes? Creo que fue hace como 2 años atrás. Yo recuerdo que vi varios de esos videos y recuerdo uno en particular, que una persona que estaba a varios kilómetros de distancia y ve la explosión y vos ves como la onda expansiva viene, parece una película de Hollywood. Y de repente cuando está yendo la onda expansiva, la persona es volteada al piso. Esa sensación, esa experiencia, esa persona nunca más se la va a olvidar. ¿Por qué? Porque en ese instante, en su cerebro, se liberó epinefrina. Es necesario que esto suceda. ¿Por qué? Porque tiene que grabarse esta experiencia en su mente justamente para preparar a la persona para evitar situaciones de esta naturaleza. No una explosión, pero una situación difícil, una situación extrema, tiene que grabarse en la persona. Bueno, la pornografía tiene la característica de hacer un material tan impactante, tan choqueante, que se graba en la mente de la persona. Y lo interesante en esto es que esa imagen puede durar en la mente de la persona cerca de 25 años. Yo vi pornografía, digamos que el 99% del material pornográfico que vi, lo vi en mi adolescencia, antes del año 2000. Ahora, yo hoy tengo 41 años, vi pornografía hace más o menos 25 años atrás. Si yo quisiera, podría evocar en mi mente esas imágenes pornográficas, porque quedan grabadas. Por supuesto que no todo, igual, como les comenté anteriormente, yo todo el material porno que vi en toda mi vida no supera los 40 minutos, lo suficiente para, para hacer estragos en mi vida. La pornografía se graba en la mente. Un caso más y vamos a la última parte de la charla. Hace varios años estuve en un campamento de una provincia de mi país y termino de hablar y de vuelta un chico se acerca y me comenta que durante aproximadamente 15 años vio pornografía todos los días durante 1 hora. Esto que estoy diciendo puede sonar una barbaridad, puede sonar a que es muchísimo. Sin embargo, uy, me faltó la última placa, bueno, no importa. Puede parecer como que es muchísimo, pero esta es la realidad de muchas personas de la iglesia hoy. Bueno, yo les comenté a ustedes de la persona que se masturbaba 10 veces por día. ¿Se lo comenté a ustedes? No, bueno, evidentemente no se lo comenté. Hace poco hablé con una persona que me comentó que llegó a ver pornografía y masturbarse 10 veces por día. Y estamos hablando de personas que son cristianas. Estamos hablando de personas que no conocen al Señor, no. Estamos hablando de personas que son cristianas 10 veces por día. Entonces, si pensamos rápido, no tengo acá el teléfono, pero bueno, si hagan cuentas rápido ustedes, estamos hablando de 365 horas por año, por 15 años. Estamos hablando de en 10 años son casi 4.000 horas. Es una persona que vio, no sé, haciendo números rápidos, cerca de 5.000 horas de pornografía. Es una barbaridad. ¿Qué efecto tendrá en la persona esa cantidad exorbitante de pornografía? ¿No va a modificar su manera de pensar y actuar? ¿Cómo afectará su futuro matrimonio? Y por último, la última consecuencia de la que les quiero hablar es quizás una de las más duras,
Y es que cuando una persona consume pornografía, se transforma ipso facto en socio y cómplice del abuso sexual y de la trata de personas. Una persona que mira pornografía se transforma en socio y cómplice del abuso sexual y de la trata de personas. Y entonces la persona rápidamente puede llegar a decir, no, pero yo jamás en mi vida pasé una tarjeta de crédito por una página pornográfica. Ante lo cual yo le voy a responder, no importa, no es necesario. Porque por el simple hecho de haber entrado a una página pornográfica, el oscuro mundo porno recibe dinero a través de publicidad. Las empresas que ponen dinero en las páginas pornográficas le entregan dinero al oscuro mundo porno cada vez que aparece un nuevo visitante. Entonces, aunque sea un centavo de euro, cada vez que una persona decide ver pornografía, está aportando dinero para que secuestren personas. Ayer vi una película, creo que fue en Netflix, que se llama... Lu, ¿cómo se llamaba la película que vimos? Yo soy todas las niñas. ¿Sí? Una película sobre trata de personas. Yo soy todas las niñas. Mientras mirábamos la película con mi esposa, yo me ponía a pensar, ¿algunos ven la película? Yo soy todas las niñas. Bueno, es una película, no es gran película, está buena, pero es muy interesante. Después si pueden, mírenla. Está en Netflix. Yo soy todas las niñas. Cuando termina la película, tienen un dato que es escalofriante. Escalofriante. ¿Saben cuántas personas son secuestradas por año en el mundo? Entre 500.000 y 700.000 personas por año. ¿Saben quién pone dinero para todo esto? El oscuro mundo porno, porque la prostitución, la droga y la pornografía y la trata de personas son parientes. Cuando una persona decide ver pornografía, está dando dinero y quizás una sola persona aportó tal vez 10 litros de combustible para secuestrar a una persona. Y esto es tremendo. Pero no solamente eso. Cuando una persona entra a una página pornográfica, le otorga, le regala un material invaluable para el oscuro mundo porno. ¿A qué me refiero? A que cada vez que la persona entra a una página porno y, por ejemplo, elige ver, no sé, vamos a decir algo, asiáticas, por decir algo, ¿no? Uno de los ítems que uno puede ver en una página porno. Lo que le está diciendo a la mafia pornográfica es que a mí me interesa ver pornografía con mujeres y hombres asiáticos. Entonces, ¿qué va a hacer el oscuro mundo porno por vos? Va a darte nuevos materiales con más mujeres, con más hombres asiáticos. Y si la persona elige ver pornografía infantil, ¿qué va a hacer el oscuro mundo porno por vos? Te va a dar nuevos niños, nuevas niñas. ¿Saben que hay como pornografía, digamos, llamémosla legal, aunque no es legal, aunque no sé si la palabra, digamos, es legal o no legal, pero hay pornografía, digamos así, socialmente aceptada, que es con mayores de edad. Pero hay personas que pueden acceder a otro tipo de materiales. Uno puede llegar a ver, yo voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte. Uno puede llegar a ver, si paga el suficiente dinero, puede llegar a ver cómo a una persona, a un nene o niño menor de edad, lo violan, lo matan, lo cortan en pedazos y se lo comen. ¿Sí? Esto sucede. Por supuesto que no es para el común de la gente. Solamente determinadas personas con determinado, digamos, poder adquisitivo y conexiones pueden llegar a verlo. Pero esto es lo más escalofriante que yo escuché en mi vida. De hecho, en Estados Unidos se encontró a una persona, a un joven que estaba a punto de encontrarse con una menor de edad y que él confesó que iba a hacer eso. Una persona
que mira pornografía se transforma en socio y cómplice del abuso sexual y de la trata de personas, y en muchos casos del asesinato. No, pero nunca puse plata, no importa, por haber entrado ya llega dinero. Y cada vez que la persona elige ver algo, está dándole ese material invaluable que es, le da, le muestra, le entrega sus preferencias. Y ustedes imagínense, millones y millones de personas entrando a las páginas pornográficas, le están diciendo hacia dónde va el gusto de las personas, y entonces el oscuro mundo porno va a generar nuevos materiales para seducir a estas personas ávidas de nuevos materiales. Esto es lo que hace la pornografía. Hay muchas más consecuencias. Bueno, podríamos hablar, por ejemplo, de que la pornografía impide a la persona concentrarse para realizar tareas de cierta complejidad, estudiar y demás. Hay un montón de consecuencias que trae aparejado la pornografía, ¿no? Pero bueno, quería compartirles estas, que son un poco las que están plasmadas en el libro. Y bueno, siendo las, para mí, 5:31, llegamos al final. Es muy interesante poder hablar de estos temas con los chicos, y creo que esta última parte es una parte que estimo que va a ser muy sensible para trabajar con ellos, ¿no? Creo que nadie quisiera, por lo menos voluntariamente, aportar dinero para este oscuro mundo porno. Así que, amados, muchas gracias y nos vemos la semana que viene.